Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana me acusó de arruinar su boda de lujo, pero las grabaciones de seguridad destrozaron su mentira. Soy una mujer de 28 años y nunca imaginé que estaría compartiendo una historia como esta, pero los acontecimientos recientes me han dejado completamente desconcertada, intentando procesar una situación que parece sacada de una telenovela. Todo comenzó durante el ensayo de la boda de mi hermana, desencadenando una avalancha de drama familiar, inquietudes legales y situaciones absolutamente inesperadas. Me disculpo de antemano si mi relato resulta un poco disperso, pero haré mi mejor esfuerzo para narrar los eventos con la mayor precisión posible. Permítanme comenzar mencionando que jamás hubiera anticipado que mi hermana Emma, 30 años, se transformaría en la persona que es actualmente. Durante nuestra niñez éramos prácticamente inseparables, el tipo de hermanas que podían completar las frases de la otra y compartían absolutamente todo. Sin embargo, conforme fuimos madurando, las diferencias entre nosotras se volvieron cada vez más evidentes. Emma siempre tuvo una marcada inclinación por los lujos y la vida refinada, mientras que yo me sentía perfectamente cómoda con un estilo de vida más sencillo. Nuestros padres, si bien no eran particularmente acaudalados, siempre se esforzaron por proporcionarnos lo necesario. No obstante, Emma parecía estar en una búsqueda constante de más. La situación se agravó considerablemente cuando conocí a mi esposo, David, 29 años, hace 5 años. David proviene de un entorno modesto y aunque llevamos una vida confortable, ciertamente no nadamos en la abundancia. Sin embargo, esto nunca ha sido motivo de preocupación para nosotros, ya que nuestra vida progresa de manera constante y positiva. En contraste, Emma siempre ha estado obsesionada con el estatus social y las apariencias, persiguiendo incansablemente la riqueza. Durante sus años universitarios, cultivó amistades con personas adineradas y construyó un círculo social exclusivo. Solo el cielo sabe cómo mantenía ese nivel de vida, considerando que sus empleos eran esporádicos y nuestros padres solo podían ayudarla hasta cierto punto. Desde el momento en que David y yo formalizamos nuestra relación, Emma dejó clara su desaprobación. Celebramos una ceremonia de boda íntima, no solo por los costos estratosféricos, sino porque queríamos compartir ese momento especial únicamente con nuestros seres queridos más cercanos. Emma estaba visiblemente descontenta con esta decisión. Recuerdo vívidamente cómo criticaba cada aspecto de nuestra boda, desde mi vestido hasta el lugar elegido, los invitados y absolutamente todo lo demás. Como si esto no fuera suficiente, constantemente hacía comentarios despectivos sobre el trabajo de David como desarrollador de software, menospreciaba nuestro modesto apartamento y generalmente lo trataba con un desdén apenas disimulado. A pesar de esta actitud, David y yo hemos construido una vida feliz juntos. Me molestaba profundamente la forma en que ella lo ridiculizaba, por lo que raramente la invitábamos o visitábamos. En una ocasión, durante una cena doble con nuestros padres, Emma se mostró visiblemente irritada cuando su novio, Thomas, expresó admiración por el trabajo de David. Ella respondió con comentarios sarcásticos sobre la empresa de David y presumió ostentosamente la riqueza de su pareja. Era difícil ignorar ese comportamiento, pero David me enseñó a mantener la calma ante la actitud de Emma. También, y esto es importante mencionar por Thomas, quien genuinamente parecía una buena persona, cuando Emma se comprometió con él, 35 hace un año, me sentí genuinamente feliz al recibir la noticia. Me alegró especialmente ser invitada como dama de honor. Pensé que podría ser una oportunidad para sanar nuestra relación fracturada. A pesar de nuestras diferencias y elecciones de vida dispares, éramos hermanas y creía que nada podría romper ese vínculo. Qué equivocada estaba. Conforme se acercaba la fecha de la boda, no podía sacudirme una sensación de inquietud. Como dama de honor, me ofrecía ayudar a Emma con cualquier aspecto de la boda que necesitara, pero ella descartó mis ofrecimientos, argumentando que sus amigas de la ciudad se encargarían de todo. Gradualmente, comencé a darme cuenta de que probablemente se avergonzaba de mí y prefería mantenerme alejada de sus amistades adineradas. Decidí mantener mi distancia, limitándome a asistir a los eventos programados sin intervenir demasiado. Conociendo a Emma, sabíamos que la boda sería un evento extremadamente lujoso sin reparar en gastos, pero pensé que esa era simplemente su manera de ser. Merecía tener la boda de sus sueños
y yo estaba genuinamente emocionada de formar parte de ella. La cena del ensayo se realizó en un restaurante elegante y fue allí donde todo comenzó a desmoronarse. Al llegar al lugar con David, quedé impresionada por los hermosos jardines y el majestuoso salón de baile. Todo parecía perfecto. Sin embargo, inmediatamente noté la manera en que Emma nos observaba. No era la mirada cálida y emocionada que esperaba de mi hermana, sino una mirada fría y calculadora. La felicité expresándole mi alegría por ella, pero su respuesta fue cortante. Decidí no darle importancia, atribuyéndolo al estrés de los preparativos de la boda. El ensayo transcurría con normalidad y todos socializaban antes de la cena cuando, repentinamente, Emma soltó un grito dramático y comenzó a hurgar frenéticamente en su bolso. Todos los presentes se detuvieron y observaron mientras ella anunciaba que su anillo de compromiso había desaparecido. Los invitados comenzaron a buscar alrededor, tratando de ayudar. Preocupada me ofrecí a revisar debajo de las mesas, pensando que quizás se había caído. Fue entonces cuando Emma clavó su mirada en mí y, con una expresión acusadora, preguntó: ¿Lo tomaste tú? Antes de que pudiera responder, Emma lanzó otra acusación, afirmando que siempre había estado celosa de ella y que probablemente había empeñado su anillo para saldar mis deudas. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos y podía sentir sus miradas de juicio sobre mí. Estaba atónita. ¿Por qué robaría el anillo de mi hermana? La única razón por la que me encontraba allí, después de años de maltrato, era porque la amaba y jamás intentaría sabotear su felicidad. Intenté explicar mi versión de los hechos lo mejor posible, pero fue inútil. Emma se negaba a escuchar. Comenzó a despotricar sobre cómo me había visto mirando sus joyas anteriormente, cómo me había acercado sospechosamente a su bolso. Las acusaciones se multiplicaban, cada una más absurda que la anterior. Nuestros padres intentaban calmar a Emma. David estaba tan perplejo como yo, y ambos seguíamos tratando de explicar que todo era un malentendido. Pero Emma se mantenía implacable, insistiendo en que yo había tomado el anillo, a pesar de no tener ninguna evidencia que respaldara su acusación. David intervino intentando defenderme, pero esto solo pareció avivar la ira de Emma. Se volvió contra él, acusándolo de ser mi cómplice. Según ella, teníamos que ser los responsables porque no teníamos nada comparado con ella. Lo absurdo de la situación era increíble. Esta era la mujer que solía confiarme sus miedos más profundos, que pasaba noches enteras compartiendo sus sueños conmigo. Ahora me estaba acusando de algo tan vil, tan completamente fuera de mi carácter, que apenas la reconocía. El salón entero se había sumido en el caos. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, murmurando entre ellos. Algunos probablemente habían sido víctimas de la lengua afilada de Emma antes, pero dudo que alguien esperara algo así. Thomas permanecía de pie a un costado, visiblemente incómodo. Su familia parecía completamente impactada, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Toda la escena parecía surrealista, como extraída de una película de mala calidad. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, la dama de honor de Emma, Patricia, intervino diciendo que me había visto merodeando cerca de las pertenencias de Emma anteriormente, aunque aparentemente no le había parecido importante en ese momento. No podía creer lo que estaba sucediendo. Intenté defenderme, explicar que solo me había acercado a las cosas de Emma cuando la ayudaba con su maquillaje, pero era como gritar en el vacío. Nadie parecía estar escuchando la razón. Continué defendiendo mi inocencia, tratando de mantener la compostura, pero cuanto más me defendía, más convencida parecía estar Emma de mi culpabilidad. Era como si ya hubiera tomado su decisión y nada de lo que pudiera decir la haría cambiar de opinión. Nuestros padres, visiblemente angustiados, alternaban su mirada entre nosotras, tratando de decidir cómo actuar. Siempre habían intentado mantenerse neutrales, pero podía ver la duda en sus ojos. ¿Era posible que le creyeran? El pensamiento me partía el corazón. La situación escaló rápidamente. Emma, hirviendo de ira y desesperación, exigió que vaciara mis bolsillos y bolso frente a todos. Insistió en que si no tenía nada que ocultar, lo haría sin problemas. Cuando me negué, argumentando que no debería tener que probar mi inocencia, tomó mi negativa como prueba adicional de mi culpabilidad, volviéndose hacia la multitud con una mirada triunfante,
como si mi resistencia confirmara sus acusaciones. Llamó a seguridad para que nos registraran a David y a mí. Fue entonces cuando Thomas finalmente intervino y le dijo a Emma que esto había ido demasiado lejos. Les pidió a los guardias de seguridad que esperaran afuera y le dijo a Emma que era completamente absurdo acusar a su familia de algo tan atroz. Sugirió que todos deberíamos calmarnos y analizar la situación racionalmente, pero ella estaba más allá de cualquier razonamiento en ese punto. Se volvió contra Thomas, acusándolo de ponerse de mi lado en lugar del suyo. La expresión en su rostro reflejaba una revelación gradual, como si estuviera descubriendo un lado de su prometida que nunca había visto antes. En medio del caos, noté algo brillante en el suelo cerca de una de las mesas. Me agaché para recogerlo y efectivamente era el anillo perdido. Le pregunté a Emma si este era su anillo y en lugar de disculparse y mostrar gratitud como cualquier persona normal, hizo algo que demostró que había perdido completamente la razón. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron al anillo en mi mano. Emma pareció genuinamente sorprendida por un momento, y luego, para mi total incredulidad, arrebató el anillo y declaró que ella sabía que yo lo tenía, y citando sus palabras exactas, que probablemente estaba a punto de plantarlo para hacerme parecer inocente y que deberíamos revisar las grabaciones de las cámaras. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía distorsionar aún más la situación? Especialmente cuando acababa de encontrar el anillo frente a todos los presentes. Pero antes de que pudiera responder, Thomas dio un paso al frente y, sin rodeos, señaló lo irracional del comportamiento de Emma, indicando que este asunto no era tan complicado desde el principio. Sin embargo, ahora que todo estaba resuelto, ella seguía intentando empeorar las cosas. Todas sus falsas acusaciones y comentarios finalmente me superaron y decidí que esto no terminaría así. David y yo habíamos sido humillados frente a nuestros seres queridos y acusados de algo que no hicimos. Así que propuse que, para satisfacción de todos, revisáramos las grabaciones de seguridad. Eso aclararía todo, ¿verdad? Sabía que esto no era justo para Thomas, pero no quería ser recordada como alguien que podría haber saboteado la boda de su hermana por el resto de mi vida. Fue entonces cuando lo noté. El rostro de Emma palideció. Ella sabía que yo no había tomado su anillo y ahora su plan se estaba desmoronando. Repentinamente estuvo de acuerdo con su prometido y dijo que estábamos haciendo un escándalo innecesario y que no importaba qué había pasado con el anillo. Lo único relevante era que lo tenía ahora, pero esto estaba lejos de terminar. No se saldría con la suya. Con la ayuda de varios miembros del personal del lugar, obtuvimos las grabaciones rápidamente y lo que descubrimos fue definitivamente impactante. En el video podíamos ver que tan pronto como David y yo entramos al lugar, Emma y su dama de honor, Patricia, comenzaron a conversar. Minutos después, Emma dejó caer su anillo al suelo y lo empujó bajo una de las mesas. Luego se dirigió al otro extremo del salón y fingió buscar el anillo en su bolso, iniciando el drama un minuto después. Para cuando terminamos de ver la grabación, Thomas estaba visiblemente impactado y Emma se ocultaba en un rincón del salón. Intentó explicarle a Thomas que no era lo que parecía y que lo sentía, pero Thomas estaba evidentemente enfurecido. Emma miró alrededor de la sala, aparentemente percatándose por primera vez de cuántas personas habían presenciado su comportamiento. Thomas anunció que era mejor dar por terminada la noche y se disculpó por todo lo ocurrido. Luego se dirigió a David y a mí, preguntando si podía acompañarnos a la salida. Después de todo lo que habíamos presenciado, estábamos más que hartos. Mientras abandonábamos el lugar, podía escuchar las protestas de Emma detrás de nosotros, pero Thomas no miró atrás. Una vez afuera, se disculpó nuevamente diciendo que no tenía idea de que ella sería capaz de algo así. Thomas mencionó que probablemente tendría que reevaluar muchas cosas después de esto. David y yo regresamos a casa ese día, intentando procesar lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, recibimos una avalancha de mensajes de familiares, algunos disculpándose después de comprender la verdad de la situación. Otros, particularmente los amigos de Emma, continuaron acusándonos de haber orquestado todo el asunto para avergonzarla. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando recibimos una llamada de Thomas. Nos informó que había cancelado la boda. Explicó que después de presenciar los eventos de la noche anterior,
No podía imaginar compartir su vida con una mujer capaz de sabotear a su propia familia de esa manera. Experimenté una mezcla de emociones: alivio porque la verdad había salido a la luz, tristeza por el dolor que esto causaría a nuestra familia y una persistente ola de indignación hacia Emma por someternos a esta prueba. Ahora es donde necesito su opinión. Emma ha estado bombardeando mi teléfono, alternando entre disculpas lacrimosas y acusaciones furiosas. Es evidente que no siente un remordimiento genuino y solo se está disculpando para manipularnos aún más. Pero lo más indignante es que está exigiendo que yo pague por el lugar de la boda cancelada, el servicio de catering y todos los demás gastos, alegando que es mi culpa por crear una escena en la cena del ensayo. Incluso está amenazando con llevarnos a juicio si no accedemos. Estoy perdida. Una parte de mí quiere cortar completamente los lazos con ella después de esto, pero otra parte se siente culpable por la cancelación de la boda. Aunque sé que realmente no fue mi culpa, David piensa que deberíamos simplemente ignorar sus amenazas, pero estoy preocupada por las posibles implicaciones legales. Entonces, Reddit: ¿Aita por negarme a pagar la boda cancelada de mi hermana después de que me acusó falsamente de robo? Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer a todos por sus comentarios de apoyo y consejos. Ha sido increíblemente útil tener una perspectiva externa sobre esta situación. Han ocurrido numerosos acontecimientos en los últimos días y quería mantenerlos informados. Las tácticas de Emma han evolucionado de turbias a francamente maliciosas. Poco después de mi publicación original, recibimos una carta formal de un abogado representando a Emma, exigiendo que cubramos todos los gastos de la boda, citando angustia emocional y daño a la reputación como justificación. David y yo quedamos atónitos. No podíamos creer que realmente estuviera llevando esto adelante. Siguiendo las recomendaciones de varios comentaristas y amigos, decidimos consultar con un abogado propio. Encontramos una abogada local especializada en derecho familiar que resultó extremadamente útil. Después de analizar la situación, nos aseguró que el caso de Emma carecía de fundamento legal. Nos explicó que no podíamos ser considerados responsables por las consecuencias de las acciones de Emma, especialmente considerando que había numerosos testigos de lo que realmente sucedió. Nuestra abogada también nos aconsejó recopilar declaraciones de los presentes en la cena del ensayo, como medida preventiva. Contactamos a Thomas, quien se mostró más que dispuesto a proporcionar un relato detallado de los acontecimientos. Aproveché esta oportunidad para disculparme con él por todo lo sucedido en el ensayo de su boda. Compartió que ha estado reflexionando mucho y está agradecido de haber descubierto la verdadera personalidad de Emma antes del matrimonio, evitando así pasar el resto de su vida con una mentirosa. Incluso ofreció ayudar con nuestros gastos legales si fuera necesario, lo cual fue increíblemente generoso de su parte. Varios otros invitados también se presentaron con sus versiones de los hechos, todas respaldando nuestra historia. Con esta información, nuestra abogada envió una respuesta al equipo legal de Emma, básicamente advirtiéndoles que si persistían con esta demanda ridícula, contrademandaríamos por difamación. No hemos vuelto a tener noticias de ellos desde entonces, lo cual nuestra abogada interpreta como una señal positiva. En el ámbito familiar la tensión persiste. Nuestros padres se encuentran atrapados en medio, intentando mediar entre nosotras. Me han instado a perdonar a Emma, argumentando que solo estaba estresada por la boda. Si bien comprendo su posición, no estoy preparada para ignorar lo sucedido. Emma no está buscando mi perdón, está exigiendo mi dinero, una cantidad considerable de dinero, de hecho. David ha sido mi apoyo incondicional durante todo esto, recordándome que no le debo nada a Emma después de cómo nos trató. En cuanto a Emma, alterna entre el silencio total y el envío de mensajes pasivo-agresivos a toda la familia. Le ha dicho a cualquiera dispuesto a escuchar que arruiné su vida, pero afortunadamente la mayoría de la gente parece ver a través de su dramatismo. Algunos parientes también me han informado que después del incidente, muchas de las amistades de Emma la han abandonado. Esto significa que prácticamente todas sus fuentes de riqueza se están agotando. Si continúa así, está muy cerca de enfrentar serias dificultades económicas. Todavía estoy procesando todo, pero me siento más segura en nuestra posición. Nos mantenemos firmes y nos negamos a ser manipulados o intimidados. Si intenta otra estratagema, encontraremos la manera de contrarrestarla. Actualizaré nuevamente si ocurre algo significativo. Gracias nuevamente a todos por su apoyo y consejos.
Ha sido fundamental saber que no estoy equivocada al defenderme. Hasta la próxima. Actualización 2. Hola nuevamente a todos. Regreso con otra actualización y debo decir que los acontecimientos han tomado un giro inesperado. Había pensado ingenuamente que lo peor había quedado atrás después de la cancelación de la boda de Emma. Creí que el drama familiar se disiparía, que Emma se retiraría a su propio mundo y que yo podría retomar mi vida con David. Pero los días subsiguientes revelaron que estaba completamente equivocada. La situación estaba lejos de terminar y la verdadera profundidad de la venganza de Emma apenas comenzaba a manifestarse. Hace 2 días recibí una llamada de mis padres. Sonaban preocupados y preguntaron si David y yo podríamos asistir a una reunión familiar. Me sentía aprensiva, temiendo que intentaran presionarnos para ceder ante las demandas de Emma. Sin embargo, lo que realmente ocurrió me dejó sin palabras. Cuando nos reunimos, mi madre lucía más demacrada de lo que jamás la había visto. Fue directamente al punto sin rodeos. Emma había estado en contacto constante con ella, cayendo cada día más profundamente en la ira y la desesperación. Mi madre reveló que Emma ya no estaba simplemente enojada, estaba tramando algo. Emma estaba determinada a hacerme pagar por lo que ella consideraba la ruina de su vida. Estaba convencida de que yo era la razón por la que se canceló su boda, que mi presencia en el ensayo de alguna manera había maldecido sus planes. Y ahora, en su lógica distorsionada, como ya sabemos, cree que le debo una compensación. Fue impactante escuchar a mi madre hablar así de Emma. Durante nuestra crianza, ella siempre había sido quien la defendía, quien minimizaba sus rabietas considerándolas inofensivas o atribuía su comportamiento al estrés. Pero esta vez no había forma de ocultar la verdad. La amargura de Emma había alcanzado un nivel peligroso y estaba arrastrando a todos a su alrededor hacia el abismo. Mi madre explicó que Emma había comenzado a compilar una lista de agravios contra mí, desde las acusaciones más recientes sobre el robo del anillo hasta viejos rencores que ni siquiera sabía que albergaba contra mí. Era como si Emma hubiera tomado cada desacuerdo menor, cada momento de rivalidad entre hermanas, y lo hubiera transformado en una gran narrativa de traición. El rumor más alarmante, sin embargo, era que supuestamente durante los últimos años me había prestado dinero constantemente para que pudiera saldar mis deudas. Según Emma, yo había estado envidiosa de su éxito durante años y ahora supuestamente me regocijaba con su caída. Todo esto me hizo pensar que había algo seriamente mal con Emma, porque las personas normales y estables no se comportan así. Le aseguré a mamá que jamás había tomado ni un centavo de Emma en mi vida. Y respecto al desafío legal, le informé que contábamos con nuestra propia abogada y teníamos pruebas suficientes para contrarrestar sus alegaciones. Si ella nos acusaba de algo, yo también tenía la carta del triunfo de demandarla por difamación, porque a diferencia de su caso, yo realmente tenía fundamentos para hacerlo. Era doloroso ver a mi madre atrapada en medio, dividida entre sus 2 hijas y claramente aterrorizada por lo que Emma podría hacer después. Como si la presión familiar no fuera suficiente, pronto me encontré bombardeada con mensajes de otros parientes. Algunos se acercaron para expresar su apoyo, pero otros, desafortunadamente, se pusieron del lado de Emma. Creían su versión, convencidos de que de alguna manera yo había orquestado los eventos que llevaron a la cancelación de la boda. Las llamadas telefónicas, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales eran implacables. Algunos parientes me acusaban de estar celosa y de querer socavar la felicidad de Emma porque estaba infeliz con mi propia vida. Otros simplemente repetían las palabras de Emma, insistiendo en que debería hacer lo correcto y pagar por la boda. Era como si me hubieran convertido en la villana en el elaborado relato de Emma, y ninguna cantidad de razonamiento o explicación de mi parte podía cambiar sus opiniones. David y yo hemos decidido tomarnos un tiempo para procesar todo esto. Hemos acordado mantener la comunicación con Emma al mínimo por ahora, pero estamos abiertos a la posibilidad de reconstruir lentamente nuestra relación si ella demuestra un cambio consistente. Toda esta experiencia ha sido una montaña rusa emocional y todavía estoy tratando de asimilar todo lo ocurrido. A pesar del caos, la vida debe continuar, pero estoy agradecida por el apoyo recibido, tanto de muchos de ustedes como de aquellos cercanos a nosotros que nos han respaldado durante esta prueba. Les informaré si sucede algo significativo. Gracias nuevamente a todos por sus consejos y apoyo durante esta situación tan complicada.
Actualización 3. Hola a todos. Después del caos de la última semana, asumí que el silencio de Emma significaba que finalmente estaba cediendo, pero en el fondo sabía que no era así. Mi hermana no era de las que dejan las cosas pasar quietamente. Cuanto más se prolongaba el silencio, más segura estaba de que Emma tramaba algo. Era solo cuestión de tiempo antes de que reapareciera, y estaba convencida de que no sería agradable. Durante esta calma inquietante, David y Thomas habían mantenido contacto. Sus conversaciones se centraban principalmente en las consecuencias de la boda cancelada, pero había una tensión subyacente en sus intercambios, como si estuvieran esperando que cayera la siguiente ficha del dominó. No fue hasta que Thomas nos contactó con una solicitud urgente de reunión que me di cuenta de que Emma no se había vuelto tan retorcida de la noche a la mañana. Thomas había escuchado fragmentos del drama que Emma había causado y quería compartir algo importante con nosotros. La expresión de Thomas era una mezcla de agotamiento y determinación, y pude notar que tenía algo significativo que revelar. Mientras nos acomodábamos, Thomas comenzó a relatar los detalles de su relación con Emma. Era evidente desde el principio que ella siempre había estado obsesionada con las apariencias, y su obsesión por la riqueza y el estatus había impulsado gran parte de su comportamiento. Thomas confesó que Emma había gastado una cantidad asombrosa de su dinero durante su relación: compras extravagantes, cenas costosas, viajes a lugares exóticos. Nada había estado fuera de límites para ella. Pero la revelación más impactante fue que Emma había llegado tan lejos como para adquirir una villa en Malibú, todo con el dinero de Thomas. Thomas explicó que cuando confrontó a Emma sobre los gastos excesivos, ella lo había manipulado hábilmente usando chantaje emocional para desviar cualquier crítica. Lo acusaba de no confiar en ella, de dudar de su amor, y eventualmente Thomas había cedido. Le había permitido continuar gastando porque realmente se preocupaba por ella y temía perderla. Pero mirando hacia atrás, podía ver cómo ella había utilizado su amor como un arma para conseguir lo que deseaba. Su animosidad hacia David y hacia mí no era algo repentino. De hecho, muchas veces cuando Thomas cuestionaba sus gastos, ella me culpaba a mí, argumentando que yo era pobre y necesitaba su ayuda. Un incidente particularmente revelador para Thomas fue cuando hizo un comentario casual sobre cuánto admiraba la relación que David y yo teníamos. No había pretendido decir nada especial, solo un simple cumplido sobre la manera en que nos apoyábamos mutuamente. Pero Emma lo había tomado como una ofensa personal. Se había mantenido en silencio el resto del día, castigando a Thomas con su indiferencia, y ahora él se daba cuenta de que sus celos e inseguridad habían estado fermentando durante mucho tiempo. La razón por la que Thomas quería reunirse con nosotros era que sabía que Emma aún podría intentar arrastrarme a una batalla legal por la boda cancelada. Pero ahora, armado con el conocimiento de sus discrepancias financieras y su comportamiento manipulador, Thomas estaba preparado para contraatacar. Se ofreció a proporcionarnos pruebas de sus gastos, incluyendo registros de la compra de la villa y otras transacciones que demostrarían claramente cómo había derrochado su dinero. Estaba determinado a asegurarse de que Emma no tuviera éxito en su último plan y estaba dispuesto a ayudarnos en todo lo posible. Me sentí tanto agradecida como entristecida por la oferta de Thomas. Era evidente que había sido profundamente herido por las acciones de Emma, y aunque apreciaba su disposición a apoyarnos, deseaba que no hubiera llegado a esto. Le aseguré que esperábamos que no llegara a una batalla legal, pero apreciaba su respaldo y lo mantendríamos informado. Esa noche, después de regresar a casa, decidí que era hora de confrontar a Emma directamente y dejarle claro que lo sabía todo y que debería detenerse. Ahora sé que algunos de ustedes podrían pensar que soy ingenua por mostrar todas mis cartas a Emma, pero déjenme decirles, Emma era puro hablar y nada de actuar. Era temerosa y por eso no había tomado ninguna acción seria hasta ahora, porque la idea de un caso real era suficiente para ponerla nerviosa. Así que redacté un correo electrónico exponiendo todo lo que sabía. Escribí sobre cómo estaba al tanto de sus gastos extravagantes, la villa en Malibú y cómo había manipulado a Thomas para financiar su estilo de vida. Dejé claro que si quería llevar esto a los tribunales, estábamos preparados para enfrentarla, respaldados por la evidencia que Thomas había proporcionado. Además, ambas sabíamos que ella carecía de fundamentos para todas las acusaciones que había estado haciendo contra mí. Y si quedaba aunque fuera un vestigio de decencia humana en ella,
abandonaría todo esto y regresaría a su vida. Presioné enviar, experimentando una mezcla de ansiedad y alivio. No había vuelta atrás ahora. No me arrepiento de esto. Había cumplido mi papel como ser humano decente y ahora la decisión estaba en manos de Emma. Y veremos qué sucede después. Hasta entonces, mantengan la calma.